Amigos y amigas, no podemos despedir el día, por supuesto, sin hablar de una de las grandes tragedias que vive nuestro país y que no podemos, por supuesto, ignorar, obviar. Esto va más allá, definitivamente, de la simpatía o antipatía política que tengas. Y hablamos del tema de los desaparecidos, porque son más de 100,000 personas que faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad, escriben los amigos de Quinto Elemento Lab. Los números nos dan una dimensión de una epidemia de violencia. De cada 100 personas que han sido desaparecidas, escuche, 75 son hombres, 25 son mujeres. Obviamente estos números nos dan dimensión del desastre, un desastre humano en el que el país se ha asumido desde hace mucho tiempo. De cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad y de estos, 4 no han cumplido 12 años. Toda desaparición es una catástrofe. Es una madre que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija, al hijo, que están ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases, ¿no? Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al padre o de plano a ellos mismos les arrebataron la vida. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado tal vez en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, a la tortura de no saber en dónde están sus familiares, acosada por las enfermedades, acosada por los delincuentes, acosada, por supuesto, por la incertidumbre, por la impunidad, por la propia autoridad que se vuelve un obstáculo, que se vuelve una piedra en el zapato, precisamente. Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla, podremos decir, que carcome definitivamente el tejido social. Y el periodo de la historia de México, comprendido desde la mitad de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1980, por ejemplo, se caracterizó por el empleo de una estrategia del Estado de contención. Una estrategia, según nos dan a conocer los amigos de a dónde van nuestros desaparecidos, una estrategia de eliminación de la disidencia política, ¿no? Todo esto entendido como movimientos, organizaciones políticas, populares, guerrilleras, que para el gobierno buscaban quitar el poder, transformar el régimen político. Pues claro, el régimen político era asesino, era criminal, no funcionaba, no funciona como tal. Para la sistematización de dicha estrategia, pues obviamente el gobierno puso en práctica diversos mecanismos para no solamente derrotar, sino exterminar a la insurgencia social, y uno de los cuales fue la desaparición forzada, ¿no? Fue la narrativa de calificar a todos estos guerrilleros, a todos estos activistas, a todos estos luchadores como terroristas, ¿no? Como aquellos que querían afectar a la sociedad mexicana. Prácticas discursivas definitivamente que han marcado durante años a la contrainsurgencia, ¿no? Y que hoy por hoy se siguen aplicando. Recuerda lo que pasó con los 43, ¿no? Eran chamacos revoltosos, se lo merecían, dijeron algunas voces, y voces en medios de comunicación. Para la doctora en historia Adela Cedillo, la actual crisis de desapariciones forzadas, por ejemplo, en realidad es la misma que comenzó en los años 70, cuando el Estado perseguía y desaparecía a a los opositores, ¿no? Han sido dos fallidas guerras contra las drogas, dice Adela Cedillo, que crearon redes entre el crimen organizado y las autoridades, que terminaron por institucionalizar al crimen organizado y con ello altos niveles de impunidad que llevan a que cualquier delincuente pueda desaparecer a quien quiera, pueda torturar, pueda hacer que se peleen las víctimas entre ellos y no pase absolutamente nada. El gran Federico Bonazo en su cuenta de Twitter nos deja un texto muy interesante, muy interesante, en donde dice que todos los días son en realidad el día del desaparecido. Para los familiares de una víctima de desaparición, el horror, la angustia, no se recuerdan una vez al año, ¿no? Y ante este drama, dice Federico, pues no caben especulaciones estadísticas o reivindicaciones simbólicas, no alcanza la buena voluntad. Dice, el gobierno tiene una deuda urgente con las víctimas y familiares porque además sigue habiendo estructura del Estado que cometen y están perpetuando
el crimen. Por supuesto, y yo coincido con Federico en que el gobierno federal, el presidente López Obrador, Alejandro Encinas, no están alentando este tipo de prácticas. Nos queda muy claras, pero también nos queda claro que al interior de esas estructuras continúa habiendo gente con poder, militares, policías, empresarios, quienes llevan a cabo estas acciones y que son parte precisamente de esta economía criminal, de este crimen organizado, el cual sigue ejerciendo este tipo de poder y sigue ejerciendo este tipo de violencia en contra de la población. Es cierto, no bastan 4 o 5 años para poder erradicar precisamente esta práctica. No es algo sencillo, tiene que haber una continuidad total con la persona que llega al poder durante los próximos 6 años y el siguiente de los 12 a los 18 años de total de gobiernos de izquierda para que realmente el gobierno mexicano pueda cumplir con esta tarea. Pero tuvo que empezar desde ya precisamente, porque de otra manera será una batalla política perdida, será una batalla de seguridad perdida y una batalla en donde las víctimas tienen que ser lo más relevante. Eso debe quedar muy claro. Esa es la gran duda. ¿Hasta dónde permean estas estructuras del crimen? Hasta dónde se puede llegar para sacarlas de tajo, de raíz? Porque de otra manera entonces en México, el Día del Desaparecido será pues todos los días. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.